Hola, si estáis aquí porque nos habéis visto de rebote en las votaciones de los premios iVoox, que ya sabéis que estamos por allí participando, o si sois parte de ese 97,4% de los jóvenes que están muy preocupados por el cambio climático. Estos son datos de una encuesta que se acaba de presentar en el Congreso de los Diputados, que se llama El futuro es clima. Bueno, coged asiento, estáis en casa. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estáis escuchando Eco Insomnes. Yo soy Bruno Martín, estoy aquí con Mario Juárez. Hola. Con Pablo Izquierdo. O lo que queda después del COVID, pero aquí estamos. Ánimo, Pablo. Pablo Izquierdo, que tiene una vocecita, el pobre, que se está ya saliendo, está ya lo bueno. Y hoy estamos en este segundo capítulo de nuestra segunda temporada de Eco Insomnes para hablar del agua y de nuestros recursos hídricos, que es un tema que personalmente, chicos, yo no sé si os lo he contado esto alguna vez, pero tengo como una vinculación yo aquí mística de la infancia, un traumita que no se me ha llegado a quitar del todo. Y bueno, mira, lo voy a contar. Cuando era pequeño, con 7, 8 años, empecé a practicar piragüismo, a entrenar piragüismo de pista, de aguas tranquilas, en el Club de Talavera de la Reina. Bueno, pues un día recuerdo que me soltaron mis padres después del colegio para ir a entrenar. Me soltaban a las 4 y me solían recoger como a las 7 de la tarde o así, eran como 2-3 horas el entrenamiento. Y ese día me volvieron a buscar y estaba seco, cambiado, y me dijeron, ¿qué pasa? ¿Hoy no habéis entrenado? Y yo, no hemos entrenado porque no había río. Bajamos con la piragua al Tajo y no había caudal en el que meterse. O sea, tú te podías meter en el río Tajo a su paso por Talavera de Reina, el mayor río de España, el más largo al menos, y te llegaba el agua por los tobillos. Podías hacer Jesucristo, caminar sobre las aguas, y desde fuera se veía muy impresionante, pero el caso es que tú no podías colocar la piragua en el agua porque no había a dónde ir. Entonces, ese fue como mi despertar al problema hidrológico que tenemos en la península ibérica, que fue el día que no tuve entrenamiento de piragüismo. Pero bueno, luego ya me he dado cuenta que esto es un síntoma de un problema que es mucho más grande, y es que todos los usos del agua dulce están amenazados, y por supuesto el más importante de todos ellos es el abastecimiento de agua potable y de saneamiento, que no sé si lo sabéis, desde 2010 es un derecho humano. Entonces, vosotros, no sé qué sé, Pablo, tú como madrileño y Mario, tú como toledano, ¿alguna vez habéis estado preocupados por el abastecimiento de agua y de circulación donde vivís? ¿O es parte como de la identidad de vuestras regiones de alguna forma? Es parte de la identidad, yo creo que sí. No voy a decir lo que se espera que un madrileño diga sobre el agua, pero estamos pensando todos. No, venga, no, sujetadme. No, pero es verdad, o sea, yo creo que en muchos territorios, y Madrid desde luego es uno de ellos, se jactan mucho de la calidad del agua que tienen. No se paran demasiado a pensar, o no creo que lo hagamos, en cuanto a la disponibilidad que tenemos de ese agua, ¿no? Y yo en fin, soy de madrileño, pero mis padres son los dos de pueblitos de cerca, entre ellos en Ávila, bueno, entre Ávila y Salamanca. Y es algo que también he sido muy consciente siempre de ello, ¿no? Salvo en esta región, ya te digo, son pueblos que están separados de 15 kilómetros entre ellos. Y el pueblo de mi madre tiene mucha fama dentro de los pueblos de la región por ser el que tiene agua, por la posición en la que está con respecto a la montaña, porque cruza un río y tal. Y claro, en una economía en la que tradicionalmente todo han sido huertas y agricultura y algo de ganado, pues eso dice mucho y tiene muchas raíces, creo, en la identidad que tiene la gente de esos pueblos también. Me imagino a los padres de Pablo, tengo tierras, y yo, tengo agua. Tengo tierras con agua, no, fuera de coña. ¿Y tú, Mario? Qué utópico suena esto. Bueno, a ver, no es ningún secreto que siendo toledano, por supuesto que yo he vinculado la identidad de mi tierra al agua porque vengo de la ciudad del Tajo. Pues igual un poco... A ver, te iba a decir un poco como tú, Bruno, pero... Bueno, no vamos a entrar ahora en un Talavera versus Toledo, Mario. No. Porque nuestros oyentes nos van a dejar aquí solos discutiendo. No nos da el podcast. Lo que sí que quiero decir es que, bueno, yo he hablado con mi familia se ha bañado en la playa fluvial de Safont, han conocido el Tajo limpio, han conocido el Tajo como un sitio en el que refugiarse en las épocas estivales.
Y por supuesto que me duele porque hemos hablado largo y tendido en muchas cenas y en muchas comidas sobre el estado actual, el terrible olor que emana. Bueno, que esto supongo que lo hablaremos. Si no, voy a hacerte un sitio yo aquí inmediatamente en el capítulo. No, pero es curioso lo de los baños, porque yo cuando estaba en el club de piragüismo en Talavera, a veces después de entrenar nos bañábamos cuando había suficiente agua. Y luego me di cuenta de que había gente que me decía, no, es que es peligroso bañarse en el Tajo. ¿Qué haces bañándote en el Tajo con lo contaminado que está? ¿Vas a ir con 3 ojos? Este tipo de cosas. Yo, pues, puedes salir con poderes, pero es que han sacado trozos de coche, han sacado las espumas del Tajo, por lo que somos conocidos ahora son las fotos de las espumas que se acumulan debajo de los puentes de Toledo de una forma completamente grotesca. Bueno. Pues es que estas historias que me comentáis los dos no son únicas a nosotros. En realidad el agua es una cosa como que toca muy de cerca la emoción de la gente y estaba hablando de esto con Nuria Hernández Mora, que es la cofundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y ella me explicaba que al final el agua no es solo una sustancia valiosa, no es un recurso más como el oro o como el litio que podemos explotar para el beneficio económico, sino que el agua es muy distinto a todas las demás sustancias porque al final la necesitamos para vivir, nosotros y todos los demás seres vivos, y eso le da como una calidad casi espiritual, ¿no? Esto es lo que me contaba Nuria de cómo entienden el agua desde la Fundación. En la Fundación Nueva Cultura del Agua y en todos los movimientos ciudadanos que se han articulado en torno a la idea de la nueva cultura del agua, entendemos que el agua no es solo un recurso, ¿no? Sino que el agua es un patrimonio ecosocial. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que el agua también es fuente de identidad, es fuente de disfrute, articula los paisajes en los que nos movemos. El agua es un bien común, entonces no es exclusivamente un recurso económico, no es exclusivamente un recurso que utilizamos para los distintos usos, para regadío, generación de electricidad, agua para beber, ¿no? Sino que realmente es una parte esencial, digamos, de la manera en que entendemos nuestra relación con nuestro entorno, con nuestro territorio, con nuestros pueblos y con nuestras ciudades. Es una cosa que se queda en la patata de cada uno y por eso es normal que tengamos estas reacciones tan atávicas y viscerales a cuando se amenaza, ¿no? Claro, muchísima gente lo dice con el mar. Muchísima gente en plan, yo es que soy de mar. O sea, la gente que viene de la costa siempre tiene una conexión especial con vivir cerca del mar, con necesitar o volver a su tierra. Y esto, como que cuando lo dices, se dice poco de los ríos. Pero yo lo que siempre he visto de forma conflictiva aquí es la palabra recurso. Porque, claro, un recurso es sinónimo de que se puede explotar y hemos explotado o estamos explotando el agua pensando que ocurre menos o que las consecuencias son más suaves porque literalmente cae del cielo de vez en cuando. O sea, y tenemos embalses y entonces no pasa nada. Y pensando en cómo nos han enseñado a vincular el problema de la escasez de agua con lo que nosotros venimos aquí a hablar, que es el cambio climático y la crisis ecosocial, a mí siempre me han dicho, cierra el grifo cuando te estás lavando los dientes, hay que ponerse un temporizador en la ducha, este tipo de cosas, ¿no? Como no malgastar agua porque es un recurso valioso. Te ponen las pegatinas en los grifos, en las gasolineras, exacto, y en los restaurantes y estas cosas, pero en realidad cuesta verlo como algo que está limitado. Hasta que de repente te lo limitan y te toca de cerca. Y el problema realmente hoy, en el año 2022 de nuestro Señor, es más acuciante que nunca porque ahora de verdad nuestros recursos hídricos están en peligro. O sea, nosotros ya de por sí vivimos en un clima mediterráneo, que es bastante árido, pero es que el cambio climático está afectando la forma en la que se desarrolla el ciclo del agua. Y para entender un poco mejor cuáles van a ser los efectos que tendrá el cambio climático sobre nuestros recursos hídricos, he preguntado a Nuria, que es académica y está en constante conversación con científicos y con gestores del agua, que me explique un poco qué es lo que dicen los modelos climáticos sobre la evolución del ciclo del agua. Y estas son las consecuencias que me resumió. Los efectos que está teniendo los procesos de cambio climático en los recursos hídricos en España, bueno, y en todo el ámbito mediterráneo, lo que los modelos nos dicen, los modelos climáticos, todos ellos, desde los más optimistas hasta los más pesimistas, dicen que va a haber, que lo que tenemos que esperar en el ámbito mediterráneo son sequías más largas, más intensas, procesos de inundaciones también más intensos, lluvias más concentradas e intensas, por lo cual procesos de inundaciones más destructivos, un aumento de las temperaturas,
las precipitaciones no está claro, depende de distintos modelos, qué patrón va a seguir, pero sí parece que va a cambiar la temporalidad, es decir, que las estaciones se van a desplazar. Probablemente tengamos otoños más secos y cálidos, eso parece que son patrones que ya se están viendo, primaveras también adelantadas y quizá más breves, también menos húmedas, ¿no? Veranos más largos y más intensos. Todo esto tiene efectos muy importantes, bueno, para la flora, para la fauna, para los ciclos agrícolas, ¿no? También parece que va a haber una disminución de la recarga de los acuíferos, que son unos recursos fundamentales, son recursos estratégicos para ayudarnos a pasar los periodos de sequía. Se va a incrementar la evapotranspiración. Esto es un problema importante porque eso quiere decir que la lluvia también que se produce no se transforma en recursos hídricos disponibles, no se transforma o en escorrentía, es decir, en caudales fluyentes o en recarga de acuíferos y por lo tanto el agua que tenemos disponible para nuestros usos se verá reducida también. Bueno, pues ahí lo habéis oído. Sequías más largas e intensas y lluvias más impredecibles al menos, pero también más destructivas. Pero ahí el problema de sequía va a estar y es una cosa de la que no nos cansamos de oír y no nos cansamos de hablar, pero no va a ir a mejor. Hace un par de semanas una pieza en Climática, que ya sabéis que nos gusta leerla, no sé si la habéis leído por aquí, de Edu Robaina, que hablaba precisamente de esto, ¿no? De un informe que es una veintena de especialistas habían calculado, bueno, pues cuál es la probabilidad de un año con una sequía como la que hemos tenido en este año, ¿no? En el hemisferio norte. Hablaba, vamos, básicamente el mensaje era, si no estuviera ese cambio climático de origen humano, no estaríamos con esta situación, ¿no? Estaríamos hablando de unas 20 veces menos probabilidad de tener estas sequías agrícolas. Sequías agrícolas es nada, que no hay agua para las cosechas suficiente. Y echaban números, creo que decían que sin ese cambio climático veníamos un año así, pues más o menos cada 400 años y en el clima actual lo podemos esperar cada 20 años. O sea, era un estudio de atribución, ¿no? De estos que intentan vincular un efecto climático extremo con la actividad humana, que es algo que a priori es difícil de hacer, pero que bueno, que hoy en día ya empieza a haber científicos que se atreven a meterle mano a esas relaciones causa-efecto. En relación a esto, hay una cosa que a mí me tensa y me pone bastante de mal humor. En España tenemos un historial de malos usos del agua, aparte de que vivimos en un país que tiene unas temperaturas de media, o sea, tenemos periodos de muy pocas precipitaciones y unos veranos bastante intensos en algunas partes de nuestro país. Tenemos un poco, pues, aquí cosas como la operación Confiar, que yo, cuando esto salió a la luz hace unos días, me quedé helado. O sea, es que hablamos de que se han desviado para poder, o sea, por parte de las administraciones de la cuenca del Guadalquivir, se han desviado millones, o sea, cientos de miles de litros de agua para un beneficio básicamente sectorial. Y esto repercute en las comunidades de la cuenca del Guadalquivir, esto repercute en los pueblos, repercute en la gente que vive en el sur. Y que cuando hablas de beneficio sectorial, yo leí la noticia, la verdad es que sin mucho detalle, pero hablaba de una treintena de agricultores latifundistas, es decir, para el beneficio de 30 personas que están robando agua a millones de litros a no sé, una veintena de pueblos. Quiero decir, no es un beneficio ni económico siquiera, es un robo. Pues esto es un tema, ¿vale? Lo de bueno, primero las ilegalidades, pero más allá de las ilegalidades, incluso cuando las cosas están dentro de la ley, la mala gestión y la mala gobernanza del agua, incluso cuando es legal, es una cosa que lastra a toda la gestión de los recursos hídricos, no solo en España, sino en el mundo, y es una cosa que no se cansan de repetir las personas expertas como Nuria, cuando se oye mucho en los medios o en las tribunas políticas de que no, es que estamos en sequía y por eso no hay agua. Porque una cosa es la sequía y otra cosa es la escasez, que es la situación que se da cuando tenemos usos por encima de nuestras posibilidades, cuando hacemos más uso del agua que tenemos. Entonces, yo quería saber realmente a nivel científico cuál es la definición de sequía que manejamos cuando hablamos en estos términos. Y esto es lo que me dijo Nuria. En el clima mediterráneo las sequías son un fenómeno natural y recurrente.
En caso de España, pues tenemos periodos de sequías amplias, ¿no? que afectan a grandes partes de nuestro territorio, pues aproximadamente cada 10 años. Así pues tuvimos la gran sequía de los años 90, 94, 95, la de los años 2000, 2005, 2008. Tuvimos otro pequeño, más breve periodo de sequía en el 2015, 16, 17, ¿no? Y ¿qué es lo que está pasando? Que en situaciones de cambio climático, ¿no? En contextos de cambio climático, pues estos periodos se están acentuando tanto en intensidad como en duración, como probablemente también en frecuencia. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos fenómenos que tenemos que distinguir. Por un lado tenemos las sequías meteorológicas, como que son cuando la precipitación baja, es más baja de una media histórica de un periodo de referencia, ¿no? Y luego tenemos los impactos socioeconómicos de la sequía, que ya puede ser la sequía agrícola o la sequía socioeconómica, ¿no? ¿Cómo podemos reducir nuestra vulnerabilidad frente a los riesgos por sequía? Pues reduciendo la presión sobre nuestros recursos hídricos, reduciendo la escasez, es decir, el desequilibrio entre usos y recursos disponibles. Porque si conseguimos que los usos estén por debajo de los recursos disponibles en época de normalidad, cuando llegue un periodo de sequía tendremos un margen con el que hacerle frente. Esto lo resumía Nuria súper bien en una entrevista que tenía un titular muy sucinto y era: estamos aprobando cada vez más usos para un agua que no tenemos. Y esto es la situación de escasez inducida en la que nos encontramos casi permanentemente en España, en muchas regiones, que no es necesariamente sequía, simplemente significa que cuando llega la sequía meteorológica, pues es cuando nos entra el pánico porque no tenemos margen de maniobra para los usos previstos o no previstos con los que contábamos. Y yo no sé, realmente, Pablo y Mario, ¿vosotros creéis que hay conciencia de este problema en España? O sea, a vuestro alrededor, ¿la gente en qué términos habla de la escasez de agua? ¿Es siempre, no, es que estamos en sequía y ahora falta agua? ¿O creéis que la gente lo achaca a una mala gestión y piensa en estos temas un poco más amplios de la gobernanza del agua? Esto es un problema que nosotros creo que tenemos interiorizado culturalmente, porque España es, como has dicho tú, vivimos en un clima mediterráneo que pues toca que haga calor y ya está. Es igual un poco que con las olas de calor. O sea, asumimos que las olas de calor tienen que venir y tienen que venir en la frecuencia que sea porque es verano. Igual que las sequías tienen que venir porque es que somos España. O sea, no va a haber sequía, pues claro, porque donde llueve es en el norte, pero en el resto de sitios pues no llueve. Entonces, tengo la impresión de que muchísima gente asume que esto es lo que nos toca, salvo que el problema te afecte localmente. O sea, que vivas a lo mejor cerca de sitios como Doñana, que vivas cerca del Mar Menor, que vivas cerca de sitios donde flagrantemente se ha utilizado mal el recurso hídrico, que se ha estropeado. O sea, que sea incontestable que tú mires a un río, que mires al lago, que mires a la playa, lo que sea, y lo veas en mal estado. O que no te salga agua del grifo un día, que te prohíban eso, el llenado de piscinas o el riego o estas cosas, ¿no? ¿Y tú, Pablo, cómo se ha vivido la sequía en Reino Unido este verano? Más o menos por el estilo que estaba diciendo Mario, de que basta que sea algo que afecte localmente para que veas realmente el impacto que tiene, ¿no? Que no necesariamente tienes por qué estar cerca de un gran espacio natural, puedes verlo en el parque de tu barrio, y esto es algo que no se suele ver aquí, el impacto de la sequía. Ya sabéis que puedes venir cuando sea que Londres y Reino Unido está verde, aterrizas y está verde, vas a cualquier parque y está verde. Y este año eso es algo, ha sido algo que no se ha visto, ¿no? Mucho ocre, mucho césped quemado. Las compañías de agua diciéndote, bueno, aparte de que ha habido durante todo el verano, que por cierto creo que sigue en vigor una petición para que por favor que la gente no ni rellene piscinas ni riegue a manguerazos y demás. Pero también ha habido un momento en el que las compañías de agua llegaron a decir, pero yo entiendo que tu jardín lo quieres tener verde porque si no te preocupas, pero oye, hazte amigo también de que el césped sea ocre porque es verano, hace calor, hace sequía y esto es natural. Y en octubre, que vuelva a llover, pues volverá a estar verde y todo volverá a su curso, ¿no? Pero creo que tenemos como muy desconectada esa idea de, bueno, pues aquí tenemos un grifo con una manguera y sale agua, con lo cual se espera que siempre salga, y eso es uno de los casos, ¿no? Los que se ve que eso no necesariamente va a ser así. Pues yo creo que esta distinción es importante y conviene que la recordemos siempre que
nos veamos en esta situación en la que falta agua o ves, como dice Mario, que el agua de tu zona está en mal estado, o sea, que visiblemente tú miras a tus ríos, miras a tus embalses, miras a tus lagos y ves que les pasa algo, que en muchos casos es un problema también de gestión, no es solo un problema climático que va a agravar, o digamos que la mala gestión no va a ayudarnos a adaptarnos a los cambios que se vienen, ¿no? Entonces tenemos que estar listos desde el punto de vista de la gobernanza del agua, tenemos que hacer un uso racional de los recursos hídricos que tenemos para que cuando lleguen estos impactos climáticos que ya estamos viendo, como la sequía extrema de este verano que hemos visto que, según ese estudio de atribución, es 20 veces más probable de lo normal que se haya producido debido al cambio climático, pues que estemos listos, que no haya una mala gestión que vaya a agravar e impedir nuestra adaptación a estos problemas. Entonces, dado que aquí hay un sesgo muy claro, y es que Mario es de Toledo y yo soy de Talavera, que son dos de las ciudades más importantes por las que pasa el río Tajo en España. Esto es. Quería usar el caso del Tajo como case study, como un caso práctico para analizar algunos de los problemas de gestión y gobernanza que tienen nuestros ríos en la península ibérica. No quiero que esto se convierta en un podcast del río Tajo, no, vamos a ensañarnos. Se viene, pero, chicos y chicas. Contacté con Beatriz Larraz, que es la directora de la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y Solís, que es un grupo académico que estudia desde el punto de vista científico los problemas que tiene el río Tajo. Le pregunté cuáles son los problemas que ahora mismo tiene el río Tajo, por qué se encuentra en mal estado, ¿vale? Y este es el resumen. Los principales problemas del río Tajo son tres. Por un lado, la falta de dinámica fluvial natural, es decir, tiene un caudal muy bajo en comparación con el natural, con aquel que tenía antes de la construcción de los embalses, y no tiene crecidas ni ordinarias ni extraordinarias prácticamente, es bastante constante. Esto es consecuencia de la existencia del trasvase Tajo Segura, que como sabéis lleva al levante español el agua de su cabecera. Provoca alteraciones hidromorfológicas en el río, tiene un cauce profundo y una desconexión de las riberas. Este problema de caudal viene dado porque el río Tajo ni siquiera tiene implementados en su plan hidrológico los caudales ecológicos que debería tener. Como sabemos, son cuestiones económicas y políticas las que están detrás de este problema que aún no está resuelto. En segundo lugar, tiene un gravísimo problema de contaminación, gravísimo, ya que en su parte alta recoge las aguas residuales e industriales de la Comunidad Autónoma de Madrid, casi 7 millones de habitantes, insuficientemente depuradas, en el sentido de que la masa de agua receptora tiene que alcanzar el buen estado ecológico y no lo tiene, no lo alcanza. Esto además de que existen vertidos ilegales, no autorizados en toda la cuenca, que aunque, cuidado, son de mucho menor impacto que las aguas residuales de la Comunidad de Madrid, pero no contribuyen en ningún caso a la buena calidad físico-química del río y de sus afluentes. En tercer lugar, la serie de embalses seguidos, como una cadena que hay encadenados durante 300 kilómetros en el tramo extremeño, impiden que el río se comporte como tal, como un río. Vuelven a ser cuestiones económicas las que están detrás de este problema, ya que la principal función es la explotación de las centrales hidroeléctricas, pasando el río a un segundo lugar. Quizá tenemos más problemas, que no solo afectan al río Tajo, sino a todos los ríos españoles, como son la presencia de obstáculos longitudinales, esas llamadas presas y azudes, que como sabéis impiden el movimiento de los sedimentos, o los obstáculos transversales, los taludes, que esos escalones que se forman en las orillas que dificultan las crecidas ordinarias y la conexión de las riberas del Tajo, de los ríos en general, con el cauce. Me frustra a un nivel que no puedo gestionar bien, la verdad, ver cómo en mi ciudad, aparte de hay plataformas ciudadanas por la defensa del Tajo y que trabajan activamente por exigir un control, una calidad y demás, yo he visto muy poca movilización ciudadana en defensa del Tajo. O sea, he visto muy poca presión desde abajo en mi ciudad, sabiendo lo que sabemos y viendo lo que vemos, que es que el Tajo, para los que no vivís allí, pasa por nuestra ciudad con espumas amarillas que se acumulan. Cualquier mínimo salto de agua las saca a relucir y es vergonzoso, de verdad. Y a mí una cosa, Mario, que me parece muy grave de esto es que se convierte en una cuestión identitaria de las regiones, ¿no? Como de nosotros contra ellos, de esto es como el Levante contra Castilla-La Mancha o algo así. Y en realidad no debería ser así porque es un problema que trasciende cualquier frontera regional. Al final, el problema del Tajo está muy vinculado al problema del Mar Menor y aquí, o sea, la gestión hídrica de todo el territorio está tan relacionada que no podemos convertirlo en un ellos contra nosotros, porque aquí tiene que haber un acuerdo y un consenso en lo que es razonable y lógico desde el punto de vista ecológico, social y de bienestar de todo el mundo. Y, por ejemplo, en el caso del Mar Menor, lo que ha pasado es que el campo de Cartagena era una tierra que era de secano, pero luego con la llegada del trasvase Tajo Segura
pasaron a implementar un montón de regadíos porque eran más económicamente rentables. ¿Y qué pasa? Que con todos esos nuevos cultivos, la escorrentía de nitrógeno que provocan los fertilizantes ha provocado la eutrofización del Mar Menor, que es que se acumulan los nitrógenos en el agua, salen muchas algas, deja de llegar oxígeno a la parte de abajo del agua, se mueren los peces. Es terrible. Entonces, es una pesquería que se muerde la cola, porque los regantes ahora quieren más agua de la que trae el trasvase. ¿Qué pasa? No llega más agua al trasvase, empiezan a explotar los acuíferos, tienen que usar desaladoras, esto produce más contaminación difusa en el Mar Menor, y al final se han acabado cargando el principal atractivo turístico de la región. Que luego este es otro mito también que ha proliferado, que es que ¿cómo vamos a parar el trasvase si la agricultura es la mayor actividad industrial de Murcia? Pues no, mira, la mayor actividad industrial de Murcia es el sector servicios, que viene del turismo, del Mar Menor. Esa es la gallina de los huevos de oro que ahora, pues de repente ya no funciona, ya se la han cargado. Y entonces pensar que el problema nuestro, entre comillas, del Tajo, a su paso por Aranjuez, por Toledo, por Talavera, es muy distinto o está contrapuesto a las necesidades, en este caso de Murcia y del campo Cartagena. No, es que está todo relacionado y tenemos que ver a vista de pájaro el big picture para solucionarlo, entendiéndonos de la mano, porque los usos de un sitio y de otro tienen que ser acordes a los recursos que hay. Y los recursos que hay no los va a elegir ni un agricultor, ni un piragüista, ni un político de turno. Pero es que no estamos todos alineados en cuáles son las causas. El gobierno regional lleva desde hace años, que este problema desde luego no es ni de este verano ni del pasado, atribuyéndoselo siempre cuando hay una catástrofe, porque llega un momento en que hay tal nivel de contaminación, de hipoxia en el agua, que están todos los animales muertos en la superficie y se llevan hasta la orilla. En esos casos, el gobierno siempre acaba diciendo, no, es que hace calor y esto no se puede... No, perdone, hace calor no, está el agua a reventar de nitratos que vienen precisamente por ese exceso de producción de regadío y de fertilizantes, y lógicamente pues esto tiene esta repercusión, y lo que hay que atajarlo es en origen, ¿no? Pero claro, cuando estamos peleándonos todavía por cuáles son las causas o por un relato de uno u otro, pues ahí vamos a pinchar. Y lo peor es que la historia se repite, porque esta historia de codicia de un territorio que tradicionalmente era de secano, que se pasó al regadío, probó la fruta prohibida, entre comillas, y no quiso volver atrás porque era mucho más rentable, es lo mismo que está pasando ahora en Doñana, en Huelva. Aquí la historia no la conozco tan bien, pero es otro caso de proliferación de regadío en una región con un clima de secano, y han tenido que recurrir a los pozos ilegales para perpetuar plantaciones de fresas, en este caso, que no deberían estar ahí, al menos no en esas cantidades, porque sí que hay unas plantaciones tradicionales de fresa que se podían abastecer con los recursos que había, pero llega un momento en el que tienen que tirar de pozos ilegales para seguir pidiendo más y más de la tierra, que no da más, y ese agua ahora está saliendo del acuífero de Doñana. Se han cargado el corazón de una de nuestras mayores joyas naturales, y no aprendemos entre unas regiones y otras. Lo vemos ocurrir en un sitio, lo vemos ocurrir en otro, y es como, bueno, pues nada, mientras aquí habrá que aprovechar mientras podemos hasta que nos corten el grifo, y ya acarrearemos con las consecuencias más adelante. Además es como súper frustrante, ¿no? Porque el caso de Doñana y de tantos estos que estamos comentando es algo que no es que haya venido de la noche a la mañana, es algo que a poco que escuches a la gente que está sobre el terreno, es algo que vienen mucho tiempo preocupándose y denunciando, y que no se ha hecho nada al respecto, ¿no? De Doñana, ¿cuántos años llevamos hablando de Doñana? Y esto de décadas. Pues, al final no va a haber ni Doñana ni va a haber fresas, y es que no hay ni Doñana ni fresas, ¿no? Pero esto no ha sido algo sobrevenido de la noche a la mañana. Es que, pero bueno, en torno a Doñana, es que por rizar el rizo y llegar al más difícil todavía, tenemos la famosa amnistía. La famosa amnistía que busca perdonar el uso ilegal de pozos en el entorno de Doñana, para que básicamente, bueno, pues, como lo llama la coalición que lo ha puesto, que ha sido, creo que PP, Ciudadanos y Vox, creo que han impulsado... En la Junta de Andalucía. Sí, ¿no? Sí, en la Junta de Andalucía, que es hacer justicia a los agricultores. ¿Disculpa? Pero, o sea, es sí, que... pero es una fantasía, porque, o sea, quieren ahora regularizar los usos ilegales, pero no es simplemente ilegales, es que es irrealista, o sea, no va a ser sostenible a largo plazo. Y no me refiero a sostenible en el sentido de hippie ecológico, etiqueta verde, me refiero a sostenible en el sentido de la definición de la palabra sostenible, que es que se pueda sostener en el tiempo, es que va a colapsar porque el recurso no está ahí. Y a mí esto me hace pensar en hasta qué punto un río
o una masa de agua puede permitir o puede dar de sí para que todos los usuarios que quieran hacer uso de esa masa de agua puedan. Entonces le pregunté a Beatriz Larraz que me explicara cuáles son los distintos usos que tiene el Tajo, como ejemplo, y si son todos compatibles. Bueno, prácticamente todos los ríos tienen el mismo tipo de usuarios, pero cuidado, excepto el Tajo, que tiene el mayor trasvase intercuencas de la península ibérica. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que abastecer de agua de boca, el regadío, el abastecimiento ganadero, industrial, incluido el hidroeléctrico, mantenimiento del agua en los ríos y en los embalses para usos recreativos, estos son usos comunes a todos los ríos. Pero es el trasvase Tajo Segura el que impone una condición de carácter legal, recordemos, por encima de la planificación previa a la decisión de los gestores, que condiciona enormemente su funcionamiento. La situación es insostenible en este sentido de compatibilización de usos, porque esos más de 300 hectómetros cúbicos que de media se van por el trasvase cada año equivale y a veces supera a lo que se deja circular por el río desde su cabecera. Por tanto, si se dejaran circular, se dispondría del doble año tras año. Los usos serían compatibles, en mi opinión, con entendimiento entre todos los actores. Quiero decir que si todos miraran por el otro, ¿no? Y no solo por ellos mismos. Os pongo algunos ejemplos. Las centrales hidroeléctricas deben pensar en cuánto caudal, cuándo y cómo deben soltarlo por el bien de la fauna que se ve afectada, y no solo en a cuánto está el precio de la electricidad en ese momento. Otro ejemplo, los ayuntamientos deberían considerar prioritario el control del saneamiento, de la depuración, para evitar vertidos no autorizados y para que los autorizados tengan una buena calidad. Esa calidad de los vertidos debería ser tan prioritaria como la de la potabilización, ¿no? Así de sencillo. A nadie se le ocurre, a ningún ayuntamiento se le ocurre que la potabilización no sea prioritaria. También los regantes deben conocer los efectos en el río de los fertilizantes utilizados o el efecto de sobreexplotar los acuíferos. Se pueden usar, por supuesto, pero permitiendo su recarga natural, no más allá, ¿no? No saques al año más de lo que entra. Bueno, estos son solo algunos ejemplos, ¿no? De esa armonía que permitiría que los usos fueran compatibles. Parte del problema yo creo que también es que hay a veces no solo falta de entendimiento entre los usuarios con respecto a los datos científicos o un egoísmo con respecto a los usos que uno quiere y el otro no cede, sino también hay un problema a veces de desconexión en los valores, ¿no? Que hay personas para quienes el agua es simplemente un recurso económico y hay otras personas, como estas de las que nos hablaba Nuria al principio, como la Fundación Nueva Cultura del Agua, para las que el agua es también un patrimonio que forma parte de la cultura y de la identidad. Por ejemplo, yo lo he visto de manera muy evidente, esta desconexión de valores, cuando oigo a algunos políticos y a otras personas que dicen que el agua que dejamos circular por los ríos se está tirando al mar. Dicen, ¿cómo no vamos a construir presas para generar electricidad? ¿Cómo no vamos a usarla para regar? Es que si no, el agua se tira al mar. Y claro, aquí yo es donde veo que nuestras estrellitas de valores están en constelaciones diferentes, en hemisferios diferentes, porque es un sinsentido. O sea, eso primero es asumir que el agua solo existe para nuestro rendimiento económico, que no. El agua tiene funciones ecológicas de las que incluso nos beneficiamos las personas humanas. O sea, piensa en todo el agua que lleva el Ebro, que si no desembocara en el delta del Ebro, pues no daría lugar a esa zona de inundación que atrae a... Creo que es uno de los sitios de Europa donde más especies de aves se encuentran de todo el territorio europeo. Y de hecho, hace unas pocas semanas fue ahí el Delta Birding Festival, que es el mayor festival ornitológico de Europa, desde luego, que atrae a gente de todo el mundo que viene aquí a ver las especies de aves que atraemos en España. Si no llegara el agua al delta del Ebro, tampoco habría una actividad económica tan importante como la pesca de anchoa que se da en esas costas. Entonces, incluso si pensamos en términos económicos, hay beneficios de que el agua llegue al río, pero aunque no los hubiera, es que me da igual, es que el agua no está ahí solo para explotarla. El agua tiene una función propia de los ecosistemas, al margen de que nosotros estemos presentes o no. De todas formas, como dices esto de que no atribuyas a la maldad lo que puede ser ignorancia, ¿no? Yo creo que habláis de valores y de, lógicamente, un desdén por todas las funciones ecológicas del agua, que no niego que lo haya, pero también estaba pensando en cuando estábamos en el cole y nos explicaban el ciclo hídrico y demás. A mí me costó horrores entender cuál era el sentido de todo esto de hablar del agua, de ahorrar agua y de cuidarla y demás, porque eso es algo que, pues chicos, lo que estamos diciendo, cae del cielo, va por los ríos y parece que está ahí
cuando tú quieras, ¿no? Y que si no la usas ahora o no la ahorras, mejor dicho, ahora, la podrás ahorrar pasado mañana porque volverá a caer. Pero claro, no entender que realmente es un privilegio, ¿no? Mientras el agua está por los ríos y que la mayor parte del tiempo está secuestrada en otros sitios y como agua salada y demás. A lo mejor tenemos que irnos más a la pedagogía que no a pensar que no les importa. Exactamente, y además esto ya lo decíamos con el tema de la biodiversidad, que es que parece que si no da dinero, o sea, tenemos que estar recordando continuamente los rendimientos económicos de las cosas para poner en valor este tipo de recursos que viven a nuestro alrededor. O sea, el agua esculpe nuestros entornos, da lugar y pie a ecosistemas, a vida, o sea, de muchos tipos, vegetal, animal, o sea, microbiológica. Esto no se comunica, yo creo que lo suficiente, y así nos va, la verdad. Ya, pues puede ser. Y me alegro que saques este punto, Pablo, porque creo que aquí es donde nos movemos. El agua, como hablábamos al principio, parece que como es renovable y se regenera y hay un ciclo del agua que estudiamos en el cole, pues nada, ahí estará, ya podremos echar mano de ella, y si está en el mar pues usaremos desaladoras, pero no, efectivamente el agua dulce y las masas de agua dulce, que tienen funciones ecológicas muy importantes y que también son parte de nuestro patrimonio y de nuestra economía, son las que están amenazadas. Y quería entender, como parte de este capítulo, ¿cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos realmente? Más allá de, el Tajo está en mal estado y no puedo hacer piragüismo, pobrecito, qué drama, que mucha gente pensará, pues vaya un pringao, o sea, ¿por qué me estás contando esto? Quería entender por qué realmente es un problema al que nos enfrentamos como sociedad. O sea, estas guerras del agua de las que hablamos a veces medio en broma, medio en serio, que van a sufrir nuestros nietos y que igual vemos nosotros, quién sabe, dentro de unos años, van a ser realidad. O sea, está amenazado nuestro agua para beber y de saneamiento. Entonces volví a Nuria, mi autoridad para estos temas, y le pregunté, Nuria, ¿qué pasa con el abastecimiento de agua en España, por ejemplo? O sea, ¿realmente tenemos un problema con esto? Y parece ser que sí. Claro, siento traer estas malas noticias. Esto es lo que me dijo. En España, de los 8.100 municipios que tenemos en el país, el 90% de ellos son municipios de menos de 5.000 habitantes. Es solo el 12% de la población, pero es la mayoría de los municipios. Y estos pequeños y medianos municipios fundamentalmente se abastecen de aguas subterráneas, ¿vale? Son fuentes de abastecimiento tradicionales. La amenaza a la que se enfrentan estos municipios es que estas aguas subterráneas son muy susceptibles a contaminación por nitratos de origen agrario, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que muchos de estos municipios están perdiendo sus fuentes de abastecimiento por la pérdida de calidad de estos acuíferos, y por lo tanto están teniendo que o bien invertir en sistemas de depuración o de potabilización muchos más caros, o bien tienen que conectarse a otros sistemas de abastecimiento alternativos con los costes asociados a esto. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, fundamentalmente, como digo, contaminación de origen agrario, ya sea de nitratos de origen vegetal o animal. En otros casos son problemas de salinización cuando son acuíferos costeros. En otros casos son problemas de sobreexplotación, es decir, sus fuentes de abastecimiento se están utilizando para otros usos, con frecuencia regadío, y por lo tanto ellos están perdiendo sus fuentes tradicionales. Ojo a lo que dice Nuria, dice sobre todo nitratos de origen vegetal y animal. O sea, estamos hablando de fertilizantes, de todos los cultivos que tiene la España vaciada, pero también de macrogranjas, que no hemos mencionado hasta ahora, pero también es una fuente importante de contaminación y algo a lo que deberíamos oponernos cualquier persona que le importe mínimamente la sostenibilidad a todos los niveles. No se pueden abrir todos los melones a la vez. O sea, ya, bueno, lo voy a pasar de puntillas, ¿vale? Sí, pero, sí. En fin, que tenemos un problema, grave, y aunque en las ciudades y los sitios costeros parece que pues se habla más, realmente es a estos pequeños municipios los que ahora mismo se están viendo realmente en riesgo y no van a poder afrontar este desabastecimiento de agua muy pronto. ¿Qué pasa? Que se recurre muy rápidamente a comprar agua para beber, que, bueno, ya vosotros lo sabéis, es algo que a mí va en contra de mi religión. Yo no puedo beber agua embotellada porque me parece que es el principio del fin. O sea, si aceptamos eso como que, pues voy a empezar a comprar agua embotellada para todo, yo esto insisto siempre, chicas, chicos, bebed agua del grifo siempre que podáis. Para mí es un acto de resistencia, es una cosa política. Ahí estamos. En esta colina moriré, y yo ahora voy a los bares y si les pido agua y me quieren poner la botella, yo antes les decía, no, quiero agua del grifo, por favor, digo, cóbramela si quieres, luego no me la acaban cobrando, pero ahora que sepáis todos que nos ampara la ley.
desde abril de 2022, la nueva ley de residuos exige que en todos los bares y restaurantes te tengan que servir agua del grifo si la pides. Entonces, si lo hacemos, si exigimos que el agua del grifo sea siempre de calidad, no, al menos eso no lo perdemos y creo que tenemos que hacerlo para que no se acomoden nuestros gobernantes y piensen, pues esta gente si un día no puede ir al agua del grifo, que la compre. Me niego. Además es curioso que lo de agua, por lo que sea, siempre te lo oyen, pero el del grifo hay veces que no, que lo que sea se pierde en la comunicación ahí el apellido. No, pero es verdad que aparte de que ahora te ampare la ley que puedas decirlo con BOE en mano, que es verdad que tienes que poder beber agua de grifo cuando pides en la calle, también en casa, ¿no? Que muchas veces hablamos de aguas en España y está mal que lo diga yo porque al final me lo vais a acabar sacando de la calidad del agua de Madrid, en fin. Muy bien, vale, ya está, te has quedado a gusto, gracias. Bueno, pues hay que darles pequeñas alegrías a estos mozos. Hay que darse cuenta de que todo el agua de España, todo el agua del grifo de España es potable, ¿vale? Que es verdad que hay sitios y regiones en las que sabe a mugre por la cantidad de sales que tiene. Lo más normal es eso, ¿no? Que sea agua dura y que no estamos tan acostumbrados a ese sabor y no sabe rara, pero es perfectamente potable y es perfectamente salubre beber agua de grifo, ¿vale? Que si no, siempre está la opción de comprarte un filtro y de estos que van en jarras y tener tu jarra con tu filtro en casa, pero bueno, que no hace falta en ningún caso, mirando por la salud, comprar agua embotellada para sobrevivir en donde sea que estés en España. Ya, para ir cerrando este capítulo, siempre acabamos volviendo a lo mismo, y es que ¿qué hacemos al respecto? O sea, hemos diagnosticado el problema. ¿Tiene solución esto? Pues, a ver, a mí se me va a la mente, lo primero, a las leyes. ¿Qué leyes nos amparan? De esto hablamos en el episodio de justicia, hace 2. Y en este contexto, en realidad, ahora mismo, pocas. Porque existen, pero el problema es que no se persigue que se cumplan. Y ahora mismo, por ejemplo, en España sabemos que las multas que hay por contaminación de recursos hídricos son irrisorias y no disuaden. Bueno, de hecho ya lo comentaba Mario en la Junta de Andalucía. Esto no es contaminación, esto es explotación ilegal, pero se querían indultar todos estos pozos ilegales. Y en el ámbito europeo, ahora mismo estamos pagando multas millonarias por contaminación de nitratos y por falta de depuración de aguas residuales, pero parece que las estamos pagando alegremente. Yo no veo mucha urgencia por corregir estos dos problemas que nos están provocando sanciones que vienen de Bruselas por incumplir directivas europeas. Es un poco de sentido común en el uso de nuestros recursos hídricos y que no nos pille la crisis climática, no nos dé el mazazo y nos encontremos con que, vamos a beber, pues no sé, Red Bull. Entonces... Que no habrá tampoco. Que no habrá sorpresa. Estas cosas necesitan agua también, ¿vale? O sea, no hay victoria posible. Y no. Sí, la cerveza también necesita agua. Bueno, eso no lo hemos tratado, pero da para un warning aquí bastante serio. Sí, que incluso si es egoístamente y mirando solamente por la rentabilidad a nivel económico, de decir, bueno, mira, tenemos que sobrevivir, tenemos que tener cosechas, tenemos que tener, lógicamente, agua para consumo directo. También, por cierto, para energía, ¿vale? Que el otro día salía un informe de lo mismo de, oye, cuidado, porque con la sequía y con los desequilibrios en el flujo hídrico también podemos tener una preocupación a nivel energético, ¿no? No solamente, lógicamente, por la energía hidráulica. Hace falta mucha agua para la energía nuclear, para la energía térmica, ¿vale? Para toda la parte de refrigeración también necesitamos agua. Y en este capi nos hemos centrado con obsesión en la agricultura como gran sumidero de agua, y creo que está bien que lo hayamos hecho porque en nuestro país, sobre todo, en fin, es uno de los principales usos que le damos, pero todo consume agua, ¿no? Todo necesita mucha agua para ser fabricado. Te hace falta agua para fabricar una camiseta, porque ese algodón hay que cultivarlo, porque esas telas hay que teñirlas. Una hamburguesa, bueno, pues hay que durante años criar a esa ternera, hay que producir el pienso, hay que producir los combustibles para toda la maquinaria, para el transporte, en fin, sumas y sí que todo tiene un uso hídrico y hay que también ver, bueno, pues qué podemos hacer dentro de nuestras decisiones individuales y también como sociedad para ahorrar agua, ¿no? Que no solamente sea pues darte duchas más cortas, que por supuesto también, sino también pasar por toda esta revisión de cuáles son nuestros consumos, ¿no? Cuando estamos
hablando de jardines públicos, por ejemplo, pues bueno, a lo mejor no nos hace falta tener césped en todos, a lo mejor podemos tener arbustos que son mucho más parcos en ese uso del agua. Bueno, creo que también está bien que tomemos decisiones transversales también en base a esto. Totalmente, sí. La huella hídrica está en todo, o sea, desde la ropa que compramos hasta la comida que comemos, y no es solo un problema de España ni de la cultura. Está en todo. También, por dar unas pinceladas concretas de lo que puedes hacer, más allá de lo que nos decían en el cole, de cierra el grifo cuando te estás lavando los dientes, dúchate menos, que eso ya lo sabemos todos. Como decimos siempre, busca a otras personas, asóciense, busquen con quién hacer piña y con quién reclamar políticas mejores y sanciones. Mira, hablaba con Beatriz Larraz de qué recursos legales tenemos a nuestra disposición ahora mismo, y es que existen herramientas para garantizar el buen estado de las aguas. Concretamente me explicaba que una de las herramientas que hay ahora mismo existe en nuestra planificación hidrológica, es la de los caudales ecológicos, pero mucha gente no ha oído hablar de los caudales ecológicos. Pues son una serie de caudales que permiten la vida silvestre y vegetación de ribera natural en los cauces, y se componen de varias, tienen como varias componentes, ¿no? Tiene un caudal mínimo, que es por debajo del cual no debería bajar un río. Luego tienen caudales de avenida, que es lo que debe crecer un río en sus periodos de inundación natural, que hoy en día no las permitimos porque embancamos los ríos y construimos en las llanuras de inundación naturales. Luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando hay inundaciones en las ciudades, pero están contempladas esta serie de herramientas. Y en el caso, por ejemplo, del Tajo, que es el que ya controlaba, una sentencia del Tribunal Supremo declaró nulos varios artículos de la normativa del plan hidrológico por falta de previsión de estos caudales ecológicos, y es una victoria legal que consiguieron las plataformas ciudadanas, concretamente la plataforma de Toledo en defensa del Tajo, la plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación Grama, bueno, una serie de personas como nosotros que les preocupaba esta situación. Como mira, Mario, decías al principio, no nos estamos indignando suficiente. Pues por suerte sí que hay gente que se está indignando suficiente, y podemos encontrarla, Dios, sí, hacer piña y exigir que se cumplan y que se empleen estas herramientas legales que tenemos para garantizar el buen estado de las aguas. Hagamos patria de nuestras aguas, que parece que solo podemos hacer patria de ciertas partes de nuestra historia, y solo podemos hacer patria de, pues lo que hemos dicho antes, de monumentos que hacemos nosotros con las manos, de plazas artificiales, y no hacemos patria de los ríos que nos bañan y de nuestras costas, y hasta que ya las hemos perdido. Es que Doñana, la Ribera del Ebro, el Mar Menor, son ejemplos de que es identidad de los pueblos, y que da vida a la gente que vive cerca de ellos. Entonces, por favor, vamos a cuidarlos entre todos, que tienen más valor que las monedas, los céntimos o las industrias que las soportan. Amén. Nada que añadir, Mario. Muchas gracias a nuestras expertas de hoy, a Nuria Hernández Mora y a Beatriz Larraz, por sus comentarios tan valiosos sobre la situación hidrológica de nuestro país y más allá. Gracias, Pablo Izquierdo y Mario Juárez. Yo soy Bruno Martín, y gracias también a todas las personas que nos escuchan este martes en Ecoinsomnes. Volvemos en un par de semanas. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.